Ahora vamos a ver la unión de las tres vías del tracto espinocerebeloso anterior, dorsal y el cúneo cerebeloso. Entonces, esto inerva los usos neurotendinosos y neuromusculares. Los neurotendinosos pueden ir al tracto espinocerebeloso anterior, dorsal y cúneo cerebeloso, y los neuromusculares o usos neuromusculares solo pueden ir a la vía o tracto dorsal, espinocerebeloso o cúneo cerebeloso. Entonces, estos usos están siendo inervados, o digamos las dendritas los están sensando. Son dendritas de neuronas cuyos cuerpos están en el ganglio de la raíz posterior, y estas dendritas son fibras mielinizadas A alfa, 1B y 1A. La 1A solo es para el uso neuromuscular. De aquí van a unirse con un nervio espinal, porque el nervio espinal, digamos que la raíz dorsal del nervio espinal es dendrita de neurona que está en el ganglio de la raíz posterior. Esto ya lo vimos en otro video. Entonces se une con un nervio espinal y ya aquí sale el axón de la neurona que está en el ganglio de la raíz posterior. La neurona va a llegar o al fonículo posterior o a las astas posteriores. Si estamos hablando de dendritas o de axón que viene de usos neurotendinosos que van a formar el tracto espinocerebeloso anterior, entonces esta neurona entra al cuerno posterior o a la asta posterior, y de ahí se cruza al lado opuesto y asciende aquí en el fonículo lateral como tracto espinocerebeloso anterior. El tracto espinocerebeloso anterior va a llegar al cerebelo, a la corteza cerebelosa, a través de pasar por los pedúnculos cerebelosos superiores. Y de aquí se proyecta hacia la otra corteza cerebelosa. Luego, si estamos hablando de información de usos neurotendinosos o neuromusculares que va a nivel, o estamos en nivel de T1 a L3, entonces la neurona hace sinapsis en el fascículo gracilis del fonículo posterior. Específicamente la sinapsis es en el núcleo dorsal de Clark, o núcleo torácico. Y si estamos a nivel abajo de L1, L3, digamos abajo del nivel lumbar, entonces la neurona que está en el ganglio de la raíz posterior asciende por el fascículo gracilis hasta que llega a T1 o L3, en donde ahí hace la sinapsis en el núcleo dorsal de Clark. Estos axones pasan hacia el fonículo lateral y ascienden formando el tracto espinocerebeloso dorsal, y de aquí llegan a la corteza del cerebelo, a la corteza vermal del cerebelo. Si estamos hablando de información de usos neurotendinosos, neuromusculares arriba de T1, entonces estos axones de esta neurona que está en el ganglio de la raíz posterior va a hacer sinapsis en el fascículo cuneatus. Si es en el fascículo cuneatus, la sinapsis ocurre en el núcleo accesorio del cuneatus, y de aquí asciende con el tracto cúneo cerebeloso y llega al hemisferio paravermal o intermedio del cerebelo. Entonces están entrando como fibras musgosas que liberan glutamato a células granulares en la corteza o en la capa granular de la corteza del cerebelo, y de ahí liberan glutamato a estas células granulares, y las células granulares liberan glutamato a células de Purkinje, células de Purkinje liberan GABA a los núcleos profundos. Estos núcleos profundos son, si venimos del tracto espinocerebeloso dorsal, va a ser fastigio en la vermis, y si venimos del tracto cúneo cerebeloso, es el núcleo emboliforme y globoso. Y de aquí los axones del núcleo fastigio regresan por el pedúnculo cerebeloso inferior, y del cúneo cerebeloso estos pasan por el pedúnculo cerebeloso superior, se cruzan al lado opuesto en la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, y cada uno de estos llega a núcleos, digamos que núcleos motores. Del núcleo fastigio vamos a la formación reticular y a los núcleos vestibulares, y del
de los núcleos emboliforme y globoso, vamos a los núcleos rojos en el mesencéfalo. Y de aquí cada uno de estos forma los tractos rubro espinal, vestíbulo espinal, retículo espinal. Cada uno de estos va a inervar a una motoneurona alfa o a una motoneurona inferior. Y entonces así es como con la sensación o con la información que llega de los usos neuromusculares neurotendinosos se afecta o se modifica un poco la posición del músculo y si el músculo se contrae o se extiende. Las neuronas motoneuronas alfa que son inervadas por axones de neuronas que están en el núcleo vestibular, principalmente son motoneuronas alfas que van a músculos extensores. Y motoneuronas alfa que están en las astas anteriores, pero son inervadas por motoneurona superior que está en el núcleo rojo, generalmente va a músculos extensores. Entonces un daño a la vía de los núcleos rojos, obviamente, o sea, arriba, o sea, de esta neurona, no en la neurona alfa, sino o en el núcleo rojo, o en el tracto rubroespinal, o acá arriba en los pedúnculos cerebelosos superiores, que generalmente es ahí, es a lo que nos referimos cuando decimos arriba del núcleo rojo, o sea, pensémoslo como que estamos dañando la vía rubroespinal, y entonces la motoneurona alfa se queda todo el tiempo excitada porque la interneurona no está siendo excitada porque hay una interneurona que es excitada por la vía rubroespinal. Y bueno, entonces el paciente se queda con los músculos flexores contraídos de las extremidades superiores y es la postura descerebrada o flexora. Y si el paciente se daña en el tracto vestibuloespinal, que esto está abajo de los núcleos rojos, entonces el paciente tiene los músculos extendidos todo el tiempo y es la postura descerebrada o extensora. En el siguiente video ahora sí vamos a hablar específicamente de estas dos posturas, de la distinción y por qué es así. Entonces ya nada más los usos neuromusculares y los neurotendinosos pueden ser inervados por dendritas o sensados por procesos dendríticos A alfa 1B 1A que llegan al ganglio de la raíz posterior, o bueno, su cuerpo está en el ganglio de la raíz posterior, pasaron por un nervio espinal, o sea, el nervio espinal trae sensación de estos usos, y de ahí o hace sinapsis en el fonículo posterior, o hace sinapsis en el asta posterior. Si es en el asta posterior, se va a decusar por la comisura blanca y asciende en el tracto espinocerebeloso anterior y llega al cerebelo, y luego se vuelve a cruzar en la corteza del cerebelo, pasando por los pedúnculos cerebelosos superiores. Si hace sinapsis en el fonículo posterior, puede hacerlo o en gracilis o en cuneatus. Si lo hace en gracilis, es en el núcleo dorsal de Clark y está en nivel de T1 a L3. Si estamos en un nivel abajo, entonces la neurona del ganglio de la raíz posterior pasa por gracilis, asciende por gracilis y hasta que llega a este nivel, ahí hace sinapsis en gracilis. Y si estamos en nivel arriba de T1, la neurona de la raíz del ganglio de la raíz posterior hace sinapsis en el núcleo accesorio del cuneatus y se forman los tractos espinocerebeloso dorsal y cuneocerebeloso dorsal que llegan como fibras musgosas a través del pedúnculo cerebeloso inferior a la corteza cerebelosa con células granulares que liberan glutamato, células de Purkinje libera GABA a estos núcleos profundos, al núcleo fastigio si venimos del tracto espinocerebeloso dorsal y al núcleo emboliforme globoso si venimos del tracto cuneocerebeloso. Del núcleo fastigio salen axones que pasan por el pedúnculo cerebeloso inferior y llegan a la formación reticular y núcleo vestibular y se forman los tractos vestíbulo espinal y retículo espinal. Si venimos de los núcleos emboliforme y globoso, entonces salen los axones por el pedúnculo cerebeloso superior, se cruzan en la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores y llegan al núcleo rojo, donde sale el tracto rubroespinal a la motoneurona inferior.